Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, el micrófono. Acerca del No, micrófono. creo que no. No, se escucha, entonces, más pocas. Bueno, es difícil la convocatoria presencial y nosotros queríamos ser puntuales, por más que son y 20, con el comienzo de la actividad. Vamos a hacer el encuentro, van a exponer las profesoras, o sea, todas 15 minutos, 20, y después vamos a hacer preguntas, dejar un espacio para preguntas. Si quieren, se anotan la pregunta, porque si uno empieza a avanzar en el último conversatorio y se olvida. Si alguno se tiene que ir, nos dice y lo hacemos antes. Bueno, la actividad de hoy que nos convoca es por el 25M, ¿sí? El Día Internacional de la Lucha de la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, nosotros no lo hicimos ayer, lo hacemos hoy. Hay actividades en el colegio toda la semana, desde la Comisión de Género y acá desde el Instituto de Familia. Las expositoras de hoy son convocadas por lo siguiente, porque tienen práctica, además de teoría, práctica en campos disciplinares específicos como la violencia. Todas son integrantes de la carrera de posgrado, son profesoras, está la directora, la codirectora o No, coordinadora, no sé, más o menos los cargos. directora y docente. Las autoridades y las docentes. Vamos a ver que somos 4 abogadas y hay una psicóloga. O sea que tenemos la presencia de la interdisciplina. La socióloga. Y una socióloga, claro, también hay dos de las profesoras, están en el campo de la sociología además del derecho, bueno, y Elvira Landa y yo en el derecho de familia, específicamente. Además de Elvira ser profesora en la carrera de violencia. Bueno, los currículos son re extensos, pero solamente voy a decir algunas cuestiones cuando las vaya presentando, sí, muy chiquitas. La doctora Manuela González, además de ser la directora de la carrera de especialización en violencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, bueno, es doctora de sociología. En ciencias jurídicas y codirectora de Sí. la maestría en sociología jurídica. Bien. Están invitadas a la especialización. Y a la maestría. Directora de la nueva maestría. Directora, muy bien, porque como ella es la secretaria académica, yo le hace me hace el currículum. De la maestría que ya se pueden anotar de género y derecho para el año que viene, sale. Es virtual. Violencias interpersonales y de género. Violencia interpersonal y de género. ¿Vieron por qué ella es la secretaria? Es virtual presencial. Es totalmente virtual. Las dos son totalmente virtuales, están sumamente invitadas a hacerla toda o hacer una materia que les guste, porque también puede ser por crédito. De paso pasamos un poquito todo el chivo. todo el chivo de un O sea, podemos hacer una materia sobre. Y no sé, eso. Exactamente, exactamente. Y tenemos docentes como Laura Pautazzi, que luego la voy a nombrar, Natalia Gerardi, gente de alto nivel. de alto en el nivel campo intelectual. De las violencias. Exacto. Bueno, y después es directora del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho hace muchos años, no vamos a decir cuántos, y de una revista que se edita también en el marco del instituto. Hola, Neni, ¿cómo estás? Pásalo. Hola. ¿Cómo estás, Neni? Y bueno, es clarísimo, porque son profesoras que dan acá clases y también en el extranjero cada una, o sea que, más que nada, la presentación tiene que ver con que sepan desde dónde va a exponer la doctora, ¿sí? Después las vamos presentando a todas a nivel igual, si me parece. Me parece bárbaro. Bueno, gracias por acompañarnos, por venir a escucharnos y gracias al Colegio de la Abogacía, que hace muchos años me invita y he formado parte también de alguna, no del consejo directivo, sino del área académica, de un instituto que todavía no hay una materia en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que es de Teoría General del Derecho y Filosofía. Teoría General del Derecho, la verdad que es muy necesaria para quienes somos abogadas. Voy a hablar en femenino porque somos mayoría, no porque haya algún tipo de señalamiento particular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo bajé los power al escritorio, está bien. Perfecto. Bueno, Sí, eso no. está bien. Está bien, bueno. Bueno, y agradecerle a Vero Cejas, que es la directora en este momento
del área de familia, porque en realidad es una semana para que nos repensemos y pensemos cómo vamos hilando nuestra vida y la vida con otras mujeres, eh, para que tengamos cierta sororidad. Todas las mujeres que están acá tienen una historia, yo me emociono conmigo, ella fue becaria, Gaby transitamos hace mucho tiempo, nos conocimos en extensión universitaria. Elvira Aranda es profesora de la facultad y es profesora de la especialización y nos honra con que también nos siga la maestría. Y Susana Cisneros fue alumna mía de grado, pero ella luego me enseñó a mí muchas cosas que me ayudaron a entender, a comprender otra parte de las mujeres que en ese momento no tenía la suficiente visibilidad para mí, como es cómo hablarles a mujeres que sufren violencias y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y desde ese reencuentro que tuvimos, no nos separamos más. Ahora también es profesora de los posgrados. Entonces, es toda una cuestión de amorosidad. Y en momentos complejos, como les toca vivir a todas, a mí especialmente, siento la afectividad, la sororidad muy cerca. Así que bueno, agradezco un montón la invitación. No pensé que me iba a... No quise decir otra también le agradecemos a la doctora Averastegui Paula, que desde la coordinación de género pudo, digamos, reubicarnos en una fecha, porque son fechas difíciles, y bueno, me parece igual bien que lo digas vos, todo lo que expresas. Para mí son como mamás, por lo menos Elvira y Manuela, mamás jurídicas, técnicas de la función, y las compañeras también. Así que bueno, estamos acá en un lugar de verdad amoroso, afectivo, de la amoroso. Y también es importante en esta semana revalorizar la amorosidad hacia las otras, mirarnos con más afecto porque nos une una lucha que no ha terminado, que sigue muy vigente, y entonces en lugar de separarnos tenemos que unir. Y este puede ser un evento posible. Bueno. Cuando me citaron y vi que se trataba de las organizaciones familiares actuales, las violencias por razón de género y los cuidados parentales con enfoque de género y derechos humanos, dije, esto está súper bien este título para lo que justamente en esta nueva investigación que estoy iniciando junto a dos de las personas que están acá, nos estamos planteando, porque yo, desde el año en que se crearon los tribunales de familia y efectivamente se pusieron en funcionamiento, ya dedicándome a la investigación, habiendo trabajado mucho tiempo en el ejercicio libre de la profesión, pero con las herramientas de la metodología, de la investigación, ahora más con la metodología feminista, que me gusta mucho más porque es más abierta, menos positivista. Vengo pensando en el fuero de familia, en su creación y vengo trabajando, observando. Es más, mi tesis doctoral, que fue escrita hace mucho tiempo, justamente marcaba la sincronía entre las familias y las organizaciones familiares. Entonces me pareció que era oportuno preguntarnos, y más en este ámbito, donde la mayoría de ustedes transita el poder judicial dentro del mundo jurídico, la familia, ¿dónde están? Y quise que juntas recorramos algunas reflexiones que se nos están ocurriendo, estamos repensando, reflexionando en la construcción del marco teórico que luego nos va a llevar
nuevamente al campo a preguntarles, abogadas de la matrícula, como en alguna oportunidad me dijeron que era el fuero del cotorreo, el fuero de familia, es el fuero que fue creado para la inmediación, la oralidad, la cercanía, porque es un fuero muy especial, donde justamente lo que se necesita es que se ayude a transitar conflictos que a veces recién culminan cuando las niñeces son mayores de edad o cuando pasa algún suceso que lleva a dejar los tribunales. Pero en realidad muchas veces no hay una resolución definitiva. Y sentimos muchas veces la frustración como abogadas de que esas resoluciones se alejan de la interpretación que nosotras haríamos desde nuestra práctica jurídica. Es por eso que esta presentación está sustentada en las investigaciones empíricas, en mi experiencia, es decir, tiene mi grado de subjetividad y tiene un grado de objetividad también, que me lo da el preguntar cuáles son las representaciones, o sea, es decir, cuáles son, cómo viven lo que hacen las profesionales que litigan y las profesionales que integran el Poder Judicial, porque algunas asumen con muchísimo entusiasmo y luego dicen, esto no es para mí. Esto, aunque tengo todas las certificaciones, me falta algo. Ese algo lo pudimos de alguna manera adquirir a través de la transversalización de la perspectiva de género, todavía no. Se hicieron muchos cursos, ¿Fueron todos efectivos? Algunos sí y muchos no. Entonces, es por eso que nos cuesta tanto avanzar todavía, y es por eso que en esta nueva investigación las familias nos preguntamos dónde están. Y ustedes nos van a ayudar también al final a repreguntarnos por las familias dónde están cuando van a la administración. Entonces, el punto de partida para esta reflexión es observar las dinámicas familiares y especialmente el rol, el papel, la función que se nos sigue asignando a las mujeres como resultado del hábitus, lo puse acá en términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, pero lo podríamos poner a través de otros autores y decir la socialización, que por ahí nos cierra un poco más, la socialización primaria y secundaria de los submundos institucionalizados, que se nos sigue asignando a las mujeres, ¿no? Partimos de observar eso. Como resultado de ese hábitus de los grupos familiares, y yo no estoy hablando, ya luego Elvira va a hablar de los tipos de familia, sino voy a hablar de grupos familiares para que entendamos todas las formas en que hoy se organizan las familias. Con respecto a qué cuestión, a las tareas de cuidado, y que se refleja en algunas resoluciones y o sentencias de la Administración de Justicia. Esto resultado de la investigación empírica, del análisis de esas sentencias, de las preguntas que efectuamos a los actores y las actoras que trabajan en la Administración de Justicia. Esta problemática está enmarcada en esta nueva investigación, de aquella primera investigación donde pusimos nuestra mira en la organización judicial, queríamos ver cómo estaban conformados los tribunales de familia, en ese momento tribunales, no juzgados, y vimos que en principio la mayoría de las personas que fueron designadas ahí no es que habían transitado la especialización de familia que hicimos nosotras tres, ella, vos en la UBA, nosotras acá, me parece, sino que muchas eran ascensos dentro de lo que muy bien un doctor, Ezequiel Gostenbein, dice la familia judicial. Lo dicen muchas otras personas, pero lo reivindico acá porque se doctoró dentro del Instituto de Cultura Jurídica y trabaja allí.
Y justamente en este momento, más que mirar la organización y la composición de las personas, nos interesa observar las prácticas. Ya más adelante, ustedes me van diciendo los tiempos, porque Sí. yo soy larguera. Las prácticas en el campo jurídico, es decir, ahí tomo nuevamente a Pierre Bourdieu, él tiene un concepto de campo jurídico que a nosotras en investigación nos interesa muchísimo, porque él habla que dentro, imaginariamente, dentro de ese campo jurídico hay una lucha permanente, porque por decir el derecho. Y hay personas que tienen mayor posibilidad de decir el derecho, y esas son las que están, por ejemplo, dentro de la Administración de Justicia o que tienen influencia en la Administración de Justicia. Es decir, que no es una lucha como hay en el mercado por el dinero, sino es una lucha por la interpretación y con la utilización de la palabra. Y a veces cuando pasamos por la facultad no nos explican tan bien qué significa, qué valor tiene la palabra dicha por un operador jurídico, que no es la misma palabra que la dice cualquier persona que no ha pasado por una facultad de derecho. Esa palabra está cruzada por una autoridad, porque puede decidir la vida de esa persona o con quién se quedan las niñeces. Tiene otro poder esa palabra. Entonces, esta investigación justamente la llamamos las prácticas en el campo jurídico. Ya no vamos tanto a observar la institución, sino a los actores, externos e internos. El acceso a la justicia, porque desde hace mucho tiempo también he participado y participamos en diferentes investigaciones, porque para nosotros hay un acceso a la justicia para quien tiene recursos y otro acceso a la justicia para quien no los tiene, y no vale lo mismo el abogado o la abogada que acompaña a ese acceso a la justicia en situaciones de vulnerabilidad, y sobre todo si esa situación de vulnerabilidad justamente en esta semana está atravesado por las violencias. Entonces, justamente esta investigación habla de las violencias y habla sobre las violencias en plural, porque ya van a profundizar en algunas violencias quienes me acompañan en este prestigioso panel. Yo solamente voy a decir que hablamos de las violencias que a veces son silenciosas, las violencias que a veces están reguladas, y hay otras que presentamos las mujeres y pierden estado legislativo porque a los varones todavía no les interesa que esté regulada esa violencia. De la salud mental, porque muchas veces se transforman las violencias en problemas de salud mental, o a través del cuidado acompañamos a personas que sufren algún tipo de salud mental. Lo estoy tomando en el sentido amplísimo de salud mental. Y vejez, porque también las mujeres tenemos una expectativa de vida. Justo hoy estaba leyendo una tesis doctoral que tengo el placer de dirigir, de un juez de la provincia de Buenos Aires, y que me encanta que esté transitando por eso, porque ve que cada vez más el acceso a la justicia dificulta a las mujeres que han padecido violencia silenciosa y ahora también padecen la edad, como problemáticas, y problemáticas de dos tipos tomamos nosotros: problemáticas educativas y judiciales, porque nos interesa no solamente observar lo que hacen quienes ya tienen el título de abogado o abogada, sino qué profesionales formamos, cómo los formamos y para qué tipo de realidad social lo estamos formando. Porque hay una realidad social que es del mercado y otro es del acceso a la justicia de quien tiene mayores dificultades. ¿Sí? Sí, quiero pasar. Ah, ¿te dio?
Y yo les traje acá algunos debates que actualmente en las ciencias sociales se están llevando adelante con respecto a esta temática de las familias, la familia, lo familia, como diría de Carlucci, que muchas veces está cruzado por cuestiones que nos suceden en el ejercicio profesional. Uno de los debates que encontramos recurrentemente, por ejemplo, dentro del trabajo social, es esa tensión que existe entre lo individual y lo colectivo. Cómo equilibrar necesidades y deseos de cada integrante de las familias. Voy a hablar así de las familias, pero ustedes me entienden que no estoy excluyendo a ningún tipo de organización familiar, con intereses y responsabilidades de las familias como un todo, donde adquiere protagonismo y responsabilidad ¿quién? Las mujeres, especialmente cuando se deben acudir a la administración de justicia. La, Porque 10 y 20 más allá. ya hablé. Sí. 15 años. Bueno, entonces sí, la tensión aumenta. ¿Con qué cosa? Con el cambio social, la diversidad de estructuras familiares, la ley en general, que es reflejo de lo que sucede en la sociedad, pero que muchas veces no ocurre. Bueno, voy a pasar rápidamente porque quiero mostrarles algo. Me interesó traer estos debates que estábamos revisando con Gaby, que justamente lo escriben desde el trabajo social. Verónica Cruz, que hoy es secretaria de Derechos Humanos, como esto también estaba cruzado con los derechos humanos. Es decir, esta charla la pensé también entre todas las mujeres que con amorosidad estamos aportando para ver de qué manera salirnos de la queja y poder encontrar resoluciones. Ahí pongo la relación entre lo doméstico y lo público, a quién afecta más, la institución familiar como una construcción sociohistórica y que tenemos algunas cuestiones fijadas, como por ejemplo esto del cuidado que va más allá del derecho, que está ligado por la moral, por lo religioso, y que en esa socialización vamos internalizando y objetizando, como dirían Berger y Luhmann, desde muy pequeñas, y que entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar a nuestra pareja? ¿Cómo nos vamos a cuidar a nuestra mamá? ¿Cómo nos vamos a cuidar a nuestras niñeces con sus dificultades, a nuestras adolescencias con sus consumos problemáticos? Y como objeto de control donde se cuestiona lo doméstico y se pondera lo educativo. Es decir, claro, vos sos ama de casa, entonces vos podés, ¿no? Y acá yo, bueno, voy a hacer muy rápidamente, ahí al principio hablé de cuidado, y hay algo que me ronda cuando digo que todo termina en las mujeres, porque a las mujeres se nos sigue asignando eso, el cuidado, ¿no? El cuidado. Y el término cuidado es polisémico. Fue recuperado por los feminismos, porque a mí me gusta hablar, por eso hablé de las cuatro, y yo no sé en qué parte del feminismo está, pero sí estamos atravesadas por el feminismo. Creo que la reflexión que hoy, esta semana, nos toca hacer es cómo hacemos para que los feminismos confluyan en las cuestiones que más nos preocupan y podamos trabajarlas en conjunto, más allá de las diferencias, que nos acerquemos. Porque tiene un profundo contenido político, y político no estoy hablando de partidario, sino de transformación, de esa utopía que las mujeres también formemos parte, de la construcción de la utopía política, de una democracia con mayor igualdad. Pone en discusión las relaciones sexogenéricas, también el tema del cuidado, en el sostenimiento no solo del grupo familiar,
sino de los sistemas económicos capitalistas, de la forma en cómo reproducimos los bienes escasos para que alcancen para todas y todos. Ahí me gusta citar a la doctora Laura Pautasi, que no solamente pertenece a el docente de la especialización, sino que es la presidenta de ELA. Ahí les dejé, vale la pena que esta sociedad civil que está reconocida internacionalmente la visiten, porque ahí van a tener cuestiones teóricas y también investigaciones empíricas, no solamente de La Plata, sino de todo nuestro país. Y eso la ha llevado a ella, a través de ser presidente, a la Corte, presidenta de ELA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció en 2025 por unanimidad que el cuidado se encuentra protegido por la Convención Americana como derecho autónomo. Y ahí estaba, en esa mesa donde había personas de toda América Latina, estaba Laura. Laura, que más allá de que es mi amiga, es doctora en ciencia, en derecho, y es una gran feminista. Y justamente, ¿qué es lo que se reconoció? A cuidar, a ser cuidado y algo que a nosotras nos cuesta un montón, que es al autocuidado. Salgo rapidísimo porque tengo que ir a ver bailar a mi hija. Salgo rapidísimo porque es la tarde que dedico a mis nietas y puedo seguir con las ejemplificaciones. ¿Qué es lo que hace esta recomendación que les invito a leerla con detenimiento? Después compartimos un poquito de lo que Perdón, entonces, no, pero compartirlo así. no, yo Después vamos a compartir simplemente un poquito de en detalle, simplemente Sí, no. avanza en estándares de implementación, se pronuncia de manera favorable sobre los sistemas de cuidado. El marco de igualdad y no discriminación y la implementación progresiva de obligación. Es decir, que ya tenemos ese instrumento, podemos saltear algún procedimiento, podemos saltear alguna norma nacional que la seguimos entendiendo, interpretando, comprendiendo bajo el positivismo que lamentablemente todas pasamos por la lógica que él señala que de la norma superior se extrae la norma inferior. Un logro fue. Sí. 20 años de construcción conceptual, por eso lo traje, y empírica, desde el feminismo, el derecho al cuidado. Por eso Laura es profesora de la especialización, que es una especialización pionera en Argentina en este tema, y que fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por el Consejo Superior. O sea que tenemos, después de una gran lucha, como muy bien dice Vero, ahora tenemos qué cosa, todas nosotras, difundirla, promoverla y empezar acciones conjuntas para transversalizar el conocimiento. Y voy a cerrar con Sandra Harding, porque yo les dije al principio que ahora lo que estamos trabajando profundamente con otra compañera que integra nuestro equipo, especialmente Gabriela Barcaglioni, que no es abogada, pero estamos desde la comunicación intentando leer a las feministas que desde lo metodológico feminista, que es una metodología absolutamente diferente y que en la academia nos cuesta muchísimo que la entiendan y que nos acompañen, que a veces no seguimos los cánones de la hipótesis, el objetivo general y el objetivo específico, sino que partimos desde la pregunta, como hoy partí yo, y desde la pregunta que recogemos de dónde, del campo.
porque no todo el conocimiento está concentrado en las universidades, por más públicas y gratuitas que ellas sean. Entonces, Sandra Harding en Ciencia y Feminismo, un texto de 2021 que les recomiendo transitarlo, como forma de desmarcar el androcentrismo científico, es decir, vamos a ponerlo en estos términos más sencillos, el patriarcado que ha conformado esta ciencia, con el que también tenemos que conversar. No me gusta la palabra pelear, porque nosotras tenemos que saber mucho y argumentar y sin levantar la voz ir ganando espacios y quererlos a esos espacios y acompañar a las compañeras que lleguen como feministas, no que lleguen como llegan los varones, ¿entienden? Bueno, entonces ella dice, ¿es posible utilizar la ciencia actual para los fines de la emancipación de las mujeres? Y la dejo para que la pensemos y si tenemos un tiempito después la volvamos a poner en palabras. ¿Deben las mujeres moldear sus valores y métodos para acomodarse a la ciencia? ¿O la ciencia moldeará sus métodos y prácticas para acomodarse a las mujeres? Nosotras agregamos esto en un escrito que hicimos hace poquito con Gaby, porque a mí me gusta también nombrar aquí con quienes trabajo, porque si no parece que cada una llega porque es brillante y nadie llega solo a ningún lugar. Eh, los malentendidos acerca del concepto de autonomía puede ser otra trampa del patriarcado para mantener su preponderancia. Y ahí las dejo pensando, porque la otra cuestión que iba a conversar con ustedes, pero el tiempo no alcanza y hay que ceder la palabra, es el tema de la autonomía, que cada vez más el derecho nos da autonomía, pero cómo se tensiona, como lo dice Álvarez Medina, una constitucionalista argentina que vive en España en este momento, sí, me molesta el cambio. Sí, ¿De qué manera esa mayor autonomía que nos da el derecho se choca con la cooperación y la solidaridad? Y ahí las dejo pensando, pues si quieren algún texto, al final tenía texto. Me quedó la mitad de la diapositiva, pero siempre claro, es mejor que se queden pensando. Lo que sucede por ahí somos muchas, en realidad igual todas vamos a contribuir, salvo algunos temas específicos, todas estamos, digamos, yendo para el mismo lado con el encuentro, así que no hay problema. Bueno, Pero bueno, alguien tiene que hacer el papel horrible de cortar, también hay tiempo, ¿no? ustedes miren, quedaron un montón. Para que nos quede también, para que después haya un feedback y bueno, ahí todas pueden hablar. Ahora vamos a, digamos, escuchar a Gabriela Garetti. Voy a decir algunas cuestiones de su perfil profesional. Es licenciada y profesora en psicología, diplomada en ciencias sociales, siempre con perspectiva de género. Toda la formación que tienen todas está incluida la perspectiva de género. Es docente investigadora, también integra la carrera de posgrado de la especialización de abordajes de las violencias, sí, y la maestría. Y bueno, después tienen hay otros digamos, funciones dentro de la carrera. Y todos también escriben, algo que no sé si dije, y todas son investigadoras, o sea, todas investigan y escriben, además de todo lo que hacen, que es dar clases en el grado, el posgrado y nos quiere mucho. Claro. No, porque era extensísimo el currículum de todas y lo que me parece importante resaltar, que yo se lo comentaba a Manuela, en la Universidad de Tenerife, en unas clases que doy una vez al año, resaltan más que investigué alguna vez que soy profesora o que cualquier función que tenga. Entonces me parece que el campo de la investigación, que es donde hacen entrevistas y se escuchan las palabras de los protagonistas, traerlo después a las teorías o lo mismo a las leyes, es fundamental. Porque las leyes, si no... Y a la práctica, y a las prácticas, para reflexionar sobre nuestras prácticas. Bueno, ahora ¿dónde están los pagos? Ni idea. A ver, yo te ayudo. Ahí salimos. A ver.
Bueno, vos, Gaby, me vas a decir cuál es, si lo ubicás. A ver, Ese escena será. de ojos no puedo ver. No, ese no es el de ella. Me parece Es que el es el cero. último. Este no. No, ese es mío. A ver, el de testimonio no. Parecido. El de testimonio de Susana. Son parecidos, sí. Sí. A ver, decime. Para mí es el último. No, el último es mío. ¿Será el Ah. primero? Entonces no. No, el primero no. Entonces no lo bajé. Bueno, ahí lo bajamos, solo vemos de acá directamente. ¿Vos te ubicás cuál es este? Violencia vicaria de Gaby, se llama así. Sí, no sé cómo Sí. lo puede Sí, ser, sí. ¿verdad? Este, Sí, sí. ese A ver es. si lo puedo transmitir de acá. ¿Se ve? Ah, el mismo que yo utilicé. Bueno, ¿queréis manejarlo de acá? El mismo. Bueno, no sé si te Copiamos dicen la licenciada, planilla. licenciada, ¿cómo te nombro? Sí, magíster. Magíster, me olvidé el título mayor, perdón. Bueno, ella desde la psicología nos va a hablar de la violencia vicaria, o sea, y obviamente desde una perspectiva de género y derechos humanos, porque todas tienen también esa formación, por supuesto. Bueno, Gaby, te dejamos la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Lo primero, ¿no? Para decir, en espacios tan amorosos, tan amigables, gracias a las palabras de Vero, gracias a Manuela, que siempre me toca hablar atrás de ella y me deja la vara tan alta, porque después yo sufro. No, Pero ya Es verdad. hace años que lo hago, así que estoy acostumbrada. Bueno, soy psicóloga de base, pero ya hace más de 30 años, vamos a decir 30 y cuantos, que estoy trabajando en psicología jurídica con Manuela, en el psicóloga, con Susana y con otro montón de personas muy queridas. Un poco la idea de empezar a trabajar en este entrecruzamiento con el derecho es porque en realidad, en principio, yo vengo de la antigua Facultad de Psicología tan lacaniana y ortodoxa, capaz que ustedes no conocen de esto, pero bueno, esto de que la violencia era el goce de la mujer golpeada y ya está, o sea, no había mucho más. Entonces tuve que ir a buscar a otros lados y encontré a Manuela, su generosidad y bueno, y ahí me quedé y acá estoy. Bueno, lo que les traje hoy creo que les va a interesar. Es una mirada vista. Si querés pasar muchas gracias. Concepto de violencia vicaria, seguramente que ya lo conocen, igual es una explicación sencilla, pero como ya es un concepto que está empezando a girar y tiene cierto conocimiento, me pareció que estaba bueno darle otra vueltita. Yo he trabajado mucho el concepto de violencia vicaria en relación con casos muy delicados, ¿no? Como el caso García, que seguramente lo conocen, ¿no? Los niños fueron asesinados a manos de su padre, un femicidio vinculado horroroso. Y bueno, dije, para esta tarde de calor y que la gente se acerca con tanta buena onda a acompañarnos, traer algo que sea un poco más amable, pero que a la vez no deje de tener profundidad y seguridad. Entonces hice un poquito un mix entre dos textos que escribí hace poquito, y les voy a contar cómo se llaman y por si los quieren buscar. Usé el texto de violencia vicaria, te voy a dar donde más te duele, que pertenece al libro Hacia un pensamiento colectivo, desafíos y perspectivas contemporáneas sobre problemáticas sociojurídicas. A ese lo pueden bajar, y bueno, es del 2023, así que es nuevito. Y bueno, en ese texto, por supuesto que la autora del libro es Manuela con Marina Lanfranco, ¿verdad? sí, con Marina. Y el texto. Bueno, y el otro que usé es bien recién salidito del horno. Es un texto que fue publicado en el sitio web de Rubin Salon Online el 17 de noviembre de ahora, de 2025. Felicitaciones. Porque hay que estar ahí. Sí, además fue muy loco y me cuento muy feliz porque me invitaron, justamente por el tema de violencia vicaria. Y lo que no van a creer me pagaron la primera vez. Yo acostumbrada a escribir gratis. Bueno. Eso es parte de la gracias. lucha feminista. Sí, Lo podemos incorporar como un punto. Y el económico. Bueno, Súper y el importante. texto se llama La Corina crueldad hacia los Pérez. animales como herramienta de control y venganza en la violencia por motivos de género. Me pareció que estaba interesante esto, porque ahí estamos tomando no solamente la cuestión de la violencia vicaria, que es un concepto que les voy a introducir, sino cómo lo cruzamos con el tema de los animales, los derechos de los animales. Y entonces por eso rediseñé y no le puse derechos humanos, sino puse derechos, ¿no? Ajá. En la perspectiva. Así que bueno, fue un giro que espero que les interese. Bueno, bien, ahí lo pueden ver, les voy a comentar así rapidito para que no conocen. El concepto de violencia vicaria
tiene cierta novedad, pero quizás ya no tanto. Fue presentado por primera vez bajo este nombre de violencia vicaria por la psicóloga argentina Sonia Bacaro, quien vive en España desde el año 2000 más o menos, y en el 2012 fue que presentó el concepto. Sin embargo, por supuesto, estos conceptos siempre vienen de antes. Y por supuesto que ella no inventó nada, sino que tomó otras ideas, pero darle una vuelta muy interesante. Ya antes otras personas habíamos estado trabajando en estos conceptos bajo el nombre de niños expuestos a violencia, en primer lugar, o niños testigos de violencia, donde un poco la idea era lo que después se formaliza mejor bajo el concepto de violencia vicaria, donde las infancias, las niñeces, bien dijo querida Manuela, están afectadas en situaciones de violencia familiares, aunque no sean directamente el objetivo primario, ¿se entiende? En realidad, el objetivo inicial en estos casos es el daño hacia la madre, si hablamos de parejas heterosexuales, quizá de las más comunes estadísticamente. Y entonces los niños, las niñas, las niñeces quedaban en medio de este aire que se corta con un cuchillo, de estas violencias, y muchas veces terminaban muertos, ¿no? Que son los llamados femicidios vinculados. Este es uno de los casos famosos, que fue el caso que llegó a la corte dramáticamente, que les contaba del caso García, que pueden buscarlo si no lo conocen. Es muy triste, pero es muy interesante, porque Adriana García, la mamá de los niños, lo que hizo fue una lucha feroz, y lo que ella logró es que la corte reconozca la violencia institucional que se montó sobre ella, y cómo nadie la escuchó ni la lastimó. En realidad nadie le va a devolver a sus hijos, pero lo que ella logró fue sentar un precedente. Entonces, bueno, es un caso muy interesante. Yo escribí sobre ese caso, por ahí si quieren pueden buscar en un texto anterior. Bueno, no me voy a extender demasiado sobre ello porque les cuento. Ahora voy a otro lado. Pero es como para que vean este concepto de violencia vicaria a qué se refiere, ¿no? Violencia por sustitución o violencia desplazada, que decía tener por resultado un femicidio vinculado. Una aclaración, voy un poquito, pero es importante. Femicidio vinculado es un concepto que fue, acá se puso, digamos, se empezó a girar en nuestro medio por la gente de la Casa del Encuentro. Y tiene dos puntas, que me parece que están muy buenas. Una, pensar el concepto de femicidio vinculado como aquella persona, no solo un niño o una niña, sino cualquier persona que muere en la línea del femicida. ¿Por qué? Porque está queriendo impedir el asesinato o porque está allí solamente por casualidad. También puede ser un femicidio vinculado a aquel en el cual, es como les decía hoy, se busca dañar a la persona. Entonces, se daña a ese familiar, a ese niño, a esa niña, para... Bueno, nada, sí, si quieres vamos al siguiente. Ah, no, eso no lo dije, eso es importante. Bueno, por eso volví, que no lo he dicho. No, Ella me dice. cada vez me estoy yendo más de vos. Yo antes era más ordenada, estoy como más libre y eso está bien. Gracias, Manuel. Entonces les decía que esta violencia vicaria no está tipificada en nuestro país, a pesar de que ha habido diferentes proyectos de ley. Tenemos un texto de Mónica Macha. Mónica Macha, que perdió estado parlamentario. Bueno, nada, no está tipificado. En España sí está, y ahí les pongo la fecha, desde el 2021. Si bien esto por sí solo no resuelve el problema de ninguna manera, pero sí me parece muy importante porque da visibilidad, y por ahí lo dejamos, ¿no? Desde este panel, pero todas lo compartimos, como un tema en el que hay que volver, tomar fuerzas e insistir. Pero creo que es importante que pueda ser visibilizado. De hecho, si pensamos en el iPad de las violencias, seguramente todas conocemos, ¿verdad? Aquellas que no son nombradas son justamente las que están más abajo. Y muchas veces son aquellas que son más delicadas, más dolorosas, no más sutiles, pero sino más escondidas. Entonces me parece que está bueno pensar esto. Bueno, ahora sí. El caso que les traigo de la violencia contra un animal, que tiene que ver con la violencia vicaria, es un caso, esperen, así me voy a... Es un caso en realidad que no es de Argentina, sino que es un caso de España. Pero sin embargo, ¿por qué es interesante? ¿Por qué yo tomé este caso? Porque creo que si bien la legislación argentina no lo toma, este caso sienta un precedente, como les decía. De hecho, la revista Wilson Online me llama justamente para que comente ese caso, que fue un precedente mundial.
Entonces me pareció que estaba interesante contarles un poco el caso, en qué consistía, como para que ustedes vean cómo se le dio una vuelta desde la perspectiva de género y de derechos para poder entender por qué el asesinato a sabiendas y cruel de ese animal implica una situación de violencia vicaria para esta joven. Y también porque es una cosa que voy a decir más adelante, voy a ordenar un poquitito, pero por qué las situaciones de violencia contra los animales pueden ser un importante indicador, un predictor de otras violencias. Entonces, quizá intervenir en ese momento, quizá impida situaciones más delicadas, ¿no? Bueno, ahí estamos. No, espera que voy a comentar un poquito el fallo. Está bien, por... Sí, yo me bueno, estoy comprando tiempo. Ah, estoy bien, no me fui. No, no, estás. Bueno, ahí miro un cachito. Sí, te necesito. O 10, 10, sí, te doy 10. Bueno, bueno. Estamos haciendo como una cronometrada. No, pero tenés que tener. Bueno, ahí como Tranquila. pueden ver está, yo después le dejo el padre. Está el nombre de la jueza, el lugar, es el Gran Canal de España. Y fíjense que es sumamente reciente porque es del 22 de septiembre de este año. ¿Sí? Bueno, anda al siguiente, no voy a dar los papeles, sino me voy a ir un montón. Bueno, bien, ahí están los hechos. Eso se los voy a leer porque me parece que está bueno como para que se entienda. Y ahí charlamos. A ver si yo lo tengo. En la sentencia se detalla que el acusado llamó a su pareja para amenazarla con matar al perro y luego suicidarse. Posteriormente se dirigió al lugar conocido como Carretera del Rincón, en el Paseo de las Canteras, donde se encontró con su novia, quien intentó recuperar el perro. El joven le dijo textualmente: no te acerques o tiro al perro y me mato. Luego arrojó al perro por un risco causándole la muerte. Se da cuenta que esto no es gratuito, que es menor. Este hecho tuvo un impacto psicológico significativo en la joven, lo cual fue acreditado mediante pericias psicológicas. Es decir, fíjense acá qué interesante, ¿no? Cómo aparece la mascota, el perrito, ¿no? Yo no lo llamaría mascota, diría que es un animal de apego, muy importante para ella. No sé si ustedes tienen animalitos, yo tengo un perrito viejito que lo amo un montón. Y bueno, Lo sabemos. seres. ¿Y qué importantes son nuestros animales para nosotros? Entonces, bueno, cómo este tipo aprovechó el apego de esta chica con su animalito, justamente que lo quería mucho, para detenerla, para hacerla romper, y además, sobre todo, para lastimarlo delante de ella. Es una extrema crueldad. ¿Qué estaba buscando? Lastimarla psicológicamente, obviamente. Y esto lo que le produjo a la joven, ¿cómo, perdón? Manipular. Totalmente. Eso lo cuento un poco más adelante porque está bueno lo que traes. Mucha gente, o muchas mujeres, o niños o niñas, son manipulados por el tema de la mascotita. Si no venís, no te doy el perrito, no te doy el gatito, mirá que el gatito te extraña. Y hay encima un montón de casos, eso yo lo estuve investigando también cuando escribí para esta revista, donde previamente hay un cuidado en el regalo del animalito, ¿no? Como para producir justamente esa relación de apego y después la manipulación. Yo te regalo el perrito de tus sueños, el que más te gusta. ¿Querés ese gatito abandonado? Dale, lo traemos, lo cuidamos, mirá qué bueno que soy, cómo cuido al gatito. Pero claro, si vos me dejás, si vos te vas, si vos no me querés, si haces algo distinto, el gatito le va. Les voy a contar un caso que es de mi cosecha personal de una paciente, que de paso, sin decir nombres, por supuesto, que tiene que ver porque ella tenía un perrito, ¿no? Y entonces lo que hizo el hombre cuando él la iba a dejar, o algo así, porque fue arrojar el perrito contra la pared, delante de ella y de sus hijos. Obvio que el perrito, gracias a Dios, no se murió, pero en un lugar pequeño y zafó. Pero imaginen las situaciones de crueldad que tienen que ver con esto de los animalitos. Entonces, bueno, digo, por ahí me parece que está bueno mirar estas cuestiones, donde con cierta sutileza podemos darle una vuelta al concepto de violencia vicaria. Y quizás si la jueza no hubiera tenido perspectiva de género, ¿esto qué hubiera pasado? Por una cuestión de maltrato animal, seguramente. Y no se hubiera visto toda la situación de violencia que estaba por detrás. Bueno, sigo un poquito algunas cositas más para contar. Ah, bueno, esto está muy bueno, también se los voy a dejar. Es textual. Ah, también les traje la sentencia, porque si era ahí va a ser circular, después te hago circular. Donde, bueno, ahí está textual cómo fundamenta ella la sentencia. La leo porque por ahí está bueno para charlar. A ver si llega. En los fundamentos de derecho, en el ítem segundo, la magistrada expresa textualmente:
En el presente caso, estamos ante un supuesto de violencia vicaria contra animal de compañía, en concurso medial con delito de maltrato psicológico. Claro. Interesante, ¿no? Ujú. Con este otro estado. En este caso, la perspectiva de género exige leer el episodio como violencia vicaria a través de animal de compañía, dirigida a perpetuar la dominación y el control sobre su pareja, lo que supone reforzar la necesidad de una respuesta punitiva agravada, tal como lo recoge el articulado español que nos interesa. La muerte del animal en este caso supone una estrategia de control y quebranto emocional, dirigida a su pareja, que requiere necesidad de adoptar medidas de protección a través de la aplicación de la perspectiva de género. O sea, me parece absolutamente brillante. Y yo creo que está muy bueno como para retomar, ¿no? De hecho, recuerdo que en España hubieron, pero no en Canarias, pero jurisprudencia, sentencias acerca de la participación como testigos de los animales en los juicios, hace muchos años. Claro, Y es lo lo conocía. sí, pero en el continente, bueno, hay justo mi familia que es de Canarias, que son todos islas muy pequeñas y gente, digamos que espacios muy grandes, aunque es una isla, pero los lugares no son de cercanía. Entonces, por eso se utiliza también ese de las condiciones. Tirar a un perro por un acantilado que está lleno, porque eso es el océano, sin poder auxiliarse con nadie, porque los hombres aprovechan esas situaciones. Sí, sí, claro. Además es clarísimo, lo llamó para eso. ¿Cómo estamos con el tiempo? Y ya podemos ir cerrando. Bueno, déjame un segundito más. Sí. Bueno, Dejamos nada, un minutito. esto por ahí es importante, ¿no? Evaluar integralmente el testimonio, el impacto psicológico, claro, estamos los peritos, las peritas. Y también esto es importante, si hubo intención de causar el daño psicológico. Claro, En este claro. caso, claramente la hubo, obviamente. A ver qué más veo, pues había algo más que quería decir. Bueno, en realidad muchas cosas, ¿no? Pero les voy a decir una que la tengo anotada acá que me pareció súper interesante. Que estuve buscando, que ya no es de España, ¿no? Sino que tiene que ver con Estados Unidos y con el FBI. Que son estadísticas. Las estadísticas siempre ayudan. Estas son estadísticas de una criminóloga que se llama Lynn Addington y una psicóloga que se llama Mary Lou Randall. Ellas analizaron los datos del FBI sobre violencia de pareja asociada a crueldad animal. En Argentina no hay mucho, pero esto me pareció, está como para investigar. En estos casos encontraron que aproximadamente el 85% de la crueldad animal involucrada intencionalmente, y no era una negligencia, digamos, sino que era a propósito, la muerte o el daño del animal. Esto sugiere que los agresores habían utilizado la violencia contra los animales de apego como una herramienta para controlar a sus parejas, o a los niños también podemos agregar, e infligir terror. En un estudio de 2023, también bien fresquito, revelaron que el 87% de los incidentes de maltrato a mascotas por parte de agresores domésticos se cometían en presencia de las víctimas con el fin de la venganza o el control. Es decir, no solo era matarlos, sino matarlos delante de ella para que sufra. Extrema horrorosa crueldad. ¿Está bien todo el tiempo? sí. Estábamos sufriendo. Sí. Sinteticé. Bueno, en realidad los temas que convocan son para hacer un encuentro con cada tema, pero bueno, la idea es que todas podamos escuchar un poco desde dónde hablan y también las pueden seguir en redes y buscar dónde están en sus academias, donde dictan clases, porque eso me parece que es lo más interesante también de hoy, que puedan quedar conectadas con ellas para participar en los temas que les... Yo les dejo mi mail, no tengo ningún problema. Bueno, les agradezco un montón. Un placer. Vamos a escuchar a la doctora Susana Cisneros, que bueno, ella también tiene un prolífero currículum, pero a mí me gusta, además de que, sí, no lo vamos a decir. ¿Querés que te hacemos? Sí. Bueno, perdón, ¿cómo querés venir acá? Te lo paso acá. Yo te lo digo. O yo te lo llevo. Ella es especialista en familia, es integrante del Instituto de Cultura Jurídica y también de la especialización en violencias interpersonales. Si no, viene acá, como vos quieras. Y la doctora es prosecretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la OPD, que algunas deben conocer, y si no conocen, bueno, ahora ya por ahí en el conversatorio de la exposición nos va a contar. Ella va a hablar de las voces de las víctimas de violencia. Desde su trabajo, obviamente que tiene un currículum mucho más largo también, los invito a que lo lean en extenso,
en la página, bueno, que lo subimos recortado, pero tiene un trabajo que quería rescatar, hoy algo que habló Gabriela sobre los femicidios vinculados en el año 2000, un trabajo en La Plata, ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero era de femicidio, de cumplir 25 años. No, sí, no. Claro, acerca de los femicidios y los femicidios vinculados en el campo, lo investigó la doctora y lo tradujo en una publicación. Lo traigo a colación porque a 25 años de ese escrito, que bueno, ya se venía trabajando el femicidio y la violencia, y todavía cada 26 horas siguen ocurriendo femicidios. Y bueno, en ese contexto también agradecemos a la mamá de Sandra Yara Gamboa, que nos está acompañando hoy, que bueno, siempre nos acompaña y la acompaña elegante con un montón de compañeras, colegas y distintas organizaciones para lograr la justicia por su hija y por, bueno, todos podemos tener, sí, alguna persona cercana víctima de femicidio. Así que le damos la palabra a Susana y gracias por venir, Susana. Bueno, no, gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un gusto estar con estas queridas compañeras y amigas aquí en este espacio, en el Colegio de la Abogacía tan querido. Y bueno, y con tanta gente conocida, querida, Graciela, Nelly, Caro, bueno, tanta Alicia, compañeras desde tantos años. Así que bueno, para mí es un gusto y un orgullo compartir este espacio con ustedes. Eh, Cuando Verónica nos convoca, bueno, comienzo como a pensar a ver qué poder compartir, digamos, con ustedes en este breve espacio. Bueno, voy a empezar con lo siguiente. Estuve leyendo este libro y bueno, este pasaje es un libro de una autora española que se llama Clara Morales. El libro se denomina Ya casi no me acuerdo y son una serie de cuentos cortos y bueno, y me pareció interesante como un disparador, ¿sí? Como para ponernos a pensar desde otro lugar, compartir este breve fragmento de lo que nos dice Clara. Los hechos objetivos no los recuerdo, no del todo, no completamente. Los veo claro lo suficiente como para poder dormir, comer y trabajar, pero no lo bastante como para no ir a terapia. La memoria habita una masa lechosa que oculta las figuras, amortigua los sonidos y suaviza las aristas para que pueda caminar, perdón, sin arañar. Pero a veces esa niebla líquida se disuelve y las imágenes quedan perfectamente definidas, con unos bordes exactos y unos colores relucientes, como un horizonte que se despeja. Para comenzar a hablar en lo que, bueno, he denominado la voz de las víctimas de las violencias, me parece comenzar a ubicarnos, a situarnos en este escenario actual que toca, digamos, transitar, para poder, digamos, procurar comprender la complejidad de este fenómeno social que es las violencias hacia las personas y por razones de género o violencias interpersonales en primer lugar y después voy a permitir hacer un recorte en la violencia hacia las mujeres y por qué. Debemos entonces situar el abordaje de estas violencias en un paradigma, en un modelo de acumulación y apropiación que determinan subjetividades individualistas, competitivas, de dominación y de subordinación, y que posee una rúbrica unificadora que es el orden patriarcal, el paradigma patriarcal, el modelo patriarcal que atraviesa y que va, digamos, moldeando una cierta, digamos, cierta base para poder, digamos, entender que ciertos bienes materiales y ciertas personas con ciertas vulnerabilidades, entre ellas las mujeres, las niñeces, las diferentes etnias, las diferentes orientaciones sexuales, constituyan, digamos, como una vía regia para que este control, esta subordinación, esta dominación puedan tener operatividad. Entonces me parece interesante partir desde ahí. Pero, y si me permitís, Manu, querida,
Me permito hacer el recorte y que no es antojadizo, en focalizarnos en las violencias, en las diferentes violencias que padecen las mujeres, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que es digamos, es una situación ancestral, pero me parece interesante situarnos en este dato que nos facilita la Oficina de Violencia Doméstica, que es el lugar donde cotidianamente me desempeño, en el informe 2024, que ¿qué nos dice? Que de las personas atendidas, el 73% son mujeres. Quiero hacer como una breve apreciación que las personas atendidas son las personas que van a formalizar una denuncia, o sea, se acercan personalmente a hacer una denuncia. Es una bota de acceso a justicia clara, que está ubicada, enclavada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros recibimos a esas mujeres. Entonces, el 73% son mujeres y el 44% de esas mujeres que se acercan vienen a denunciar situaciones de violencia que se registran o que padecen o que vivencian en un vínculo de pareja, en este binomio de pareja, digamos, heterosexual, pareja hombre-mujer. Entonces me permito hacer este recorte. Y también son el 33%, si mal no Sí, 33. sí, también se presentan como representantes, poniendo voz a aquellos hijos, aquellas hijas, aquellas, digamos, personas, muchas veces aquellas madres, aquellas hermanas, aquellas hijas, aquellas hasta vecinas, que no se pueden, digamos, que no pueden todavía tener voz propia y ellas se acercan. Entonces me parece interesante, digamos, saber de dónde, digamos, vamos a ubicarnos. A esto es lo que vamos a hacer. Y pasar, por favor. Y me parece interesante este tema de la voz. Digamos, seguramente muchas de las que estemos aquí en el auditorio somos operadoras jurídicas o operadoras sociales y tenemos como en ese imaginario el tema de la denuncia, ¿no? Focalizamos todo que la persona que padece una situación de violencia lo relacionamos directamente con la denuncia. A mí me parece más interesante o que nos convoca, digamos, como para repensar desde tantos lugares, es, digamos, darle la categoría de testimonio. Digamos, ubicar esta voz de la mujer, este dispositivo, digamos, como una unidad de análisis, porque nos va a otorgar un desafío conceptual diferente. Y aquí hago un paréntesis, porque esto, digamos que nosotras que estamos desde la práctica cotidianamente, desde hace muchos años, escuchando directamente estas voces de las mujeres, y que por mucho tiempo le hemos puesto como el nombre de denuncia, porque tiene también un formalismo jurídico. Graciela, aquí, compañera de tantos años, que le damos como este formalismo jurídico, digamos, me pareció muy interesante en estas marcas y en esta historia que tenemos dentro del Instituto de Cultura Jurídica, que cabeza de nuestra querida directora, la doctora Manuela González, una compañera, una doctora en psicología, en un proyecto de investigación que nos convocó, que me permito traerlo, y la doctora en psicología Irma Colanzi, que ya ella comenzó a indagar el tema del testimonio desde su disciplina, desde la psicología. Y bueno, y esto, digamos, me pareció que digamos, es importante hacer este ensamble, dar esta vuelta y jerarquizar esta voz de la mujer y con estas nuevas aristas que nos proponen las diferentes lecturas. Entonces, sí. Esto que le decía, este desafío conceptual. ¿Y por qué es un desafío conceptual? Porque nos posiciona en una nueva manera de abordar las situaciones de violencia. Si nosotros lo vemos, digamos, a esta voz de la mujer, no solamente nos quedamos encorsetadas como si fuera una denuncia con todo, digamos, los tramos jurídicos, que después vamos a ver, sino que le otorgamos, digamos, como otra vuelta. Entonces, es un nuevo posicionamiento ético que tiene que ver con entender de otra manera el acceso a justicia, el acceso a justicia en un sentido amplio, no solamente tener un pronunciamiento judicial, sino saber que uno tiene derecho a dónde peticionarlo. Y también
la idea que este testimonio va a constituir una herramienta jurídica. Entonces, sí, por favor, no, sí. Entonces, Quedan unos minutitos. sí, sí. Entonces, este testimonio, ¿qué es? ¿Qué significa? Es otorgar voz, es otorgarle voz a esas violencias, a ese historial de violencia, porque no es solamente la única, digamos, la situación de violencia que nosotras podemos escuchar en nuestra agencia de salud, en nuestra agencia de justicia, no solamente desde ahí, sino también me permito decirla cuando una amiga, cuando una vecina, con un familiar, con una mamá de la escuela, nos cuenta una situación, ¿sí? Es, digamos, empezar, digamos, a romper ese silenciamiento, ese entrampamiento, digamos, esas atrocidades que son vividas. Primero hay como una antesala al poner voz, es el tema de poder registrar, que se parece a situación de violencia, es un trabajo íntimo, desde nuestra subjetividad, que nos podemos a pensar y ponemos a registrarnos que somos víctimas de violencia. Y después está el pasaje que para mí es fundante, es un momento bisagra, es como un mojón, el poder decir, que puede ser, como digo, en una agencia de justicia, en una agencia de salud, pero también puede ser con una amiga, puede ser con un familiar, el poder poner en palabras. Esa bucear, como dice la doctora en sociología Elizabeth Shelley, en la memoria, de esa memoria que está. Les puedo asegurar que cuando uno trabaja con las personas, todo eso está en estado latente. Por eso me parecía tan pertinente el haber compartido el texto, el párrafo, el texto de Clara Morales, porque justamente cuando uno comienza a trabajar, comienza, digamos, puede hilvanar, digamos, todo ese historial de violencia, esas atrocidades, eso no dicho, eso en algún lado está y sale, surge. Y también, y ya para terminar, si ya me parece que me queda un poquito de tiempo, si yo puedo seguir, pero me parece que es un dato importante, sí, otorgarle voz y darle dos vueltas más, que quiero decir. Este testimonio que tenga, no solamente pueden pasar momentos, en los tres momentos. El momento de la ruptura del silencio, lo que le decía, es un momento bisagra. La memoria, los dramas de los relatos de la resistencia. Esto me parece tan interesante, porque esto tomando también la idea de Foucault, ¿no? El tema del poder. El poder está, pero tiene siempre genera resistencias reales y concretas. Y estas resistencias nosotros las podemos ver en las mujeres víctimas de violencia, porque ellas hacen permanentemente resistencias que por ahí para ellas son imperceptibles, no se dan cuenta que están resistiendo, pero realmente, como dice Foucault, son resistencias reales y concretas. Entonces, es la memoria como trama de los relatos de la resistencia, y también la historia como un texto estructurador de la verdad. Y esto va, digamos, se ensambla perfectamente, se acopla perfectamente con otorgarle a este testimonio una verdad, pueden pasar esta verdad, digamos, histórica, pero también esta verdad jurídica, porque este testimonio, si nosotros podemos, digamos, darle esta vuelta jurídica y presentarlo pertinentemente, asertivamente a la agencia de justicia, vamos a otorgarle, vamos a contextualizar toda una historia de violencia para que la magistratura pueda otorgar medidas de protección a esa persona, medidas de protección que se ajusten con la realidad, con lo que necesita esa persona. Entonces me parece esto, una verdad histórica, también pero ensamblada con esta verdad jurídica. Y por otro lado, y ya así, los desafíos de las prácticas judiciales. Esto me parece tan interesante porque como operadores jurídicos o sociales tenemos que incorporar un nuevo rol, es correr este rol de víctima, de esta víctima pasiva, de esta víctima estática, de esta víctima, digamos, y
darle, digamos, otorgarle voz y ponerla como, digamos, como una sujeta, como una persona activa, que pueda, digamos, ir, digamos, desarmando toda su historial, porque no es solamente cuando nosotros entramos a trabajar en esa historia con ese vínculo. Generalmente, casi la mayoría de los casos viene con una trayectoria de violencia en toda su historia vital. Entonces, me parece que este discurso, a ver, la anterior chica, no sé, sacarle, digamos, esta marca patriarcal que tiñe la violencia, que fragmenta el abordaje, correr el velo de la historia patriarcal para incorporar la escritura del decir, de lo no dicho. Y ahora sí, cerramos la última, sí, la última y quiero cerrar, es el tema de la escucha. Esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, ese momento que yo te decía, que es el momento vital, es un momento fundante, necesita un otro, necesita una otra que lo escuche. Entonces, es una co-construcción. Y esto es muy interesante porque esa voz, eso que se va a decir, no solamente va a modificar, más allá que después salga del vínculo, siga sosteniendo el vínculo o que obtenga medidas de protección asertivas, más allá de todo el ciclo de la violencia, olvidémonos de eso. Vamos a ubicarnos en ese momento de poner voz a todas estas adversidades. La modifica ya a la persona que está padeciendo esa situación de violencia, pero también modifica a quien escucha. ¿Sí? Y todas las historias de violencia que nosotros escuchamos, todos estos testimonios, denuncias, o querramos denominarlo, también modifican nuestra subjetividad. Esto es algo que a mí siempre me gusta decir, ingresa a nuestro acervo, que es como, perdón, y ya está. Perdón, Elvira, porque como nosotros tenemos temas distintos encima, pero bueno, prefiero, yo voy a hablar un poco de la opinión positiva. Entonces yo, Elvira, tengo mucha confianza con ella y la voy a cortar más por más tranquilamente. No, ya está, no, Sería su intercambio. no, pero no, bueno. Porque son 10:30, entonces la idea es que todas podamos hablar un poco. Vos, Elvira, ¿te arreglás con 10 minutos? No. Sí, Bueno, la idea igual de esta última parte, que es hablar un poco de la opinión consultiva, porque no voy a hablar de derecho de familia, porque las dos somos de... La convocatoria Elvira es porque ella hace mucho tiempo que trabaja también violencia de género y también maltrato infantil, entonces cuando hablamos de los temas, me parecía, y además es algo que ella le invita, el artículo que establece en el Código Civil Comercial de la Nación, la prohibición del maltrato infantil en todas sus formas. Entonces, desde ahí la doctora, que también es especialista en familia, es profesora de la Facultad de Derecho, de grado en el posgrado, es integrante de la especialización de violencia, abordaje de las violencias interpersonales Y de la maestría. y de la maestría también. Y además dado en otras universidades clases, pero digo que es, bueno, ella sí que es mi mentora oficial. Ella es mi mentora oficial en el Foro de Familia. Ella, Manuela en investigación y el bien en familia. Así que bueno, vamos a escucharla y después, en lo que yo pueda llegar, vamos a hablar un poquito de unos puntos básicos de la opinión consultiva, ¿sí? Elvira, por favor. Bueno, No sé, ¿nos decís que lo pasemos o vos tenés bueno, la sí, ahí alcanzo a verlo, sí. Bueno, ¿lo ves bien? Sí, así que bueno. Empecé. No, está bien. No, sí. No sé que veo bien. Bueno, en principio. Silente ustedes. Se dan cuenta. Lo que era ciencia, me da chiquita. No, yo no tengo. No, yo no me operé. Bueno, en principio bueno, tratamos de, dada la escasez del tiempo, los agradecimientos al Colegio de la Abogacía, a ustedes, a Vero, a Manuela, a Susana y a ustedes que están acá. Bueno, muy agradecida porque estén acá escuchándonos. Bueno, mi tema es el tema de la violencia en las familias y la problemática de las infancias. Y como tengo tan poco tiempo, yo quería hacer un señalamiento de cómo es que nosotros, a partir del año 2015, con el Código Civil y Comercial de la Nación, cómo llegamos a instalar
lo que, especialmente el artículo 647, si querés te lo buscas ahí, está casi al final, el 647 del Código Civil, donde se establece la prohibición del castigo físico en toda su forma. La prohibición del castigo físico en toda su forma. ¿Es ese? Sí. Bueno. Y es increíble que recién, en el año 2015, nosotros tengamos una norma que expresamente deja de legalizar la violencia contra las infancias en las familias. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en los distintos tipos de familia, la familia parental, la familia monoparental, las familias ensambladas, la familia esa. Sí. ¿Querés que vayamos? Sí, sí. No, nosotros te seguimos Ya. a vos. Bueno, Ahora, si me quieren contratar para esto, Bueno, de paso también la alfabetización tecnológica. sí. Hace falta todas. Los tipos de familia. ya, Te lo puso enseguida, mirá, a la ayudante de Miranda. Volvés al principio. Bueno, ahí tenemos dos tipos de familia. Y dentro de los tipos de familia, bueno, la familia parental, la familia monoparental, la familia homoparental, la familia ensamblada, y la última, que un poco acá se adelantó Galetti, que nos habla de, la última era la familia sin hijos, y que ahora tenemos las familias multiespecies. Bueno, Que tienen perros. exactamente, dice familia que no tienen hijos, es lo que me estoy o que todavía no lo tiene, que empieza a tenerlo, pero ustedes saben que la tendencia en este momento es que no piensan tener. La familia multiespecie. Exactamente. Bueno, vemos, creo que en la vida cotidiana tenemos un montón de ejemplos donde, por eso estamos hablando de las familias multiespecie y de qué forma se integran este tipo de familias. Pero bueno, como mi tema es las violencias, sí, seguimos, esa, ahí. Bueno, ¿qué significa una familia o las familias para los niños, niñas y adolescentes? Las familias, a ver si, las funciones de la familia. ¿Cuáles son las funciones de la familia? a las funciones que les parece. A ver si estamos. Bueno, Hay algunas. funciones. Ahí, afectivas. ¿Qué funciones cumple una familia? Cualquiera sea el modelo de familia que se haya elegido. ¿Qué funciones cumple? Y allí lo que tenemos que analizar, que dice funciones afectivas, era la otra Filmina, las ayudantes Las ayudantes ayudantes fallando, no te van a pagar el primera, sueldo. Bueno, porque ahora se puso la otra ayudante. No, me puse ahí porque quería buscar la noción. La tercera, la segunda. Bueno, ahorita, Para atrás. ¿qué funciones de la familia? Lo que todos sabemos. Está. No, Que sí, Bueno, que sí. que siga. Bueno, no importa. para mí toda la familia Sí, creada. sí. Sí, bueno. Todos sabemos qué funciones cumple la familia. Funciones afectivas, Económicas, decía. económicas, Ese. sociales. Y Estaba bien. Estaba bien. bueno, Ay, qué suerte. bueno, no, Ay, debe ser la anterior, mirá. está bien, Esa. está bien. Todos sabemos las funciones que cumple la familia. La función afectiva. ¿Y qué decimos con la función afectiva? Creo que, este tipo de funciones, cada aspecto que podamos nombrar, tiene su relevancia. Cuando decimos funciones afectivas y después decimos funciones sociales, funciones económicas y funciones educativas, todos estos puntos tienen relevancia. Pero cuando decimos funciones afectivas, tenemos que tener en cuenta que lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que es la tercera diapositiva, la Convención de los Derechos del Niño. No, está yendo al revés. Ahí.
Es esta, era la tercera. Ahí la- La Convención de los Derechos del Niño nos da la pauta acerca de qué significa cuando hablamos de las funciones de la familia, la función afectiva. ¿Qué es lo que tiene que, desde el punto de vista afectivo? Siempre pensando las familias, niños, niñas y adolescentes en el marco de una familia. La Convención por los Derechos del Niño, en su preámbulo, creo que uno de los últimos párrafos del preámbulo, nos dice cuál es la importancia de la familia en la crianza, en el desarrollo de un niño, niña y adolescente. Y nos dice especialmente que en realidad las familias no son solamente importantes para los niños, niñas y adolescentes, sino también para todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar se nutre de esa afectividad, de esos sentimientos. Pero en relación a los niños, dice, ¿cuál es el marco, cuál es el ambiente en lo que los niños, niñas y adolescentes deben crecer y desarrollarse? ¿Qué nos dice la última parte de esa filmina? ¿Cuál es el ambiente? Un ambiente De felicidad, amor y comprensión. ¿Quién nos está diciendo cuando nosotros decimos, bueno, las funciones de la familia, la función afectiva? ¿Y qué nos dice la Convención? Nos está hablando de felicidad, amor y comprensión. Digo, ¿cuánta importancia tiene la función afectiva? ¿Cuánta importancia que tiene la función afectiva? En un sentido y en otro. A veces no es la que da mayor amor, comprensión, Bueno, felicidad. después tenemos el poema, y sí. A A ver, ver, seguimos. aquella, si se quiere, el poema de El poema Eduardo está Galeano. al final. Ah, Ahí. Galeano, no nos haga Bueno. llorar, míratelo. No solo, sí, que va a llorar. Corriza el llanto. Claro. Claro, Porque por un lado tenemos lo que nos dice las funciones de la familia desde el punto de vista afectivo, la importancia desde el punto de vista afectivo. Por un lado lo que nos dice la Convención, felicidad, amor y comprensión. Y por el otro lado, nos dice Galeano, nos pinta, nos describe la cultura del terror como una tradición familiar. no la pudimos No la pudimos encontrar. ¿No? Tiene que ser, se perdió el Se poema. perdió Ahí está, la cultura del terror. Fíjense, lo podrías leer. Sí, dice la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, La paliza. La paliza. Dice que incluso ese poema, hasta las palabras duelen. El azote, La paliza, dice. sí, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de la familia. Para castigo de Métodos tradicionales en la vida de las familias, la vida de la familia. Sí. Para castigo de la desobediencia y el escarmiento de la libertad. Uy, ahí me perdí. La tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, me comenta en Chile Andrés Domínguez. Los derechos humanos deben empezar por casa. Entonces, este poema me sirve para contrarrestar un poco, sería todo lo contrario a lo que me está diciendo la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a las funciones de la familia, la función afectiva. Entonces nos muestra la otra cara de la cultura del terror. Y el tema de... ¿Cómo? Te estamos cerrando. Bueno, quedamos al final nosotras dos con pocos minutos. bueno, pero... Te escuchamos en lo que vos quieras. Sí, quiero decir un poquito de dos o tres palabras más para decir cómo llegamos al 647 del Código Civil que todos y todas tenemos que leerlo. Pero no solamente que lo tenemos que leer, tenemos que estudiarlo, tratar de comprenderlo y aplicarlo, militarlo al 647. Porque a pesar de que tenemos una norma específica que prohíbe los malos tratos en cualquiera de sus formas, lo cierto es que
la cultura, tenemos que tratar de erradicar la cultura de la violencia como método de crianza. O sea, es imposible pensar que la violencia sea un instrumento hábil para educar, desterrar la cultura de la violencia como método de crianza. Tenemos una norma, pero tenemos prácticas que muy bien Manuela estuvo hablando de las prácticas. Por un lado transitan las normas y por el otro lado transitan las prácticas, las costumbres. Bueno, yo quería decirles que cómo llegamos a las 6:47 nosotros en el año 2015, una sola cosita para que ustedes lo vean, es que en el año 2001 la ONU estableció un programa internacional que ustedes seguramente si han trabajado con la temática, lo deben ver el logo de la manito, Pacta de Violencia. La iniciativa global que dijo Pacta de Violencia. Esto se trabajó desde el 2001 y fue modificando las leyes, pero no todas las prácticas. Así, prácticamente en el mundo se fueron modificando las leyes que legalizaban la violencia contra los niños en las familias. En Europa, por ejemplo, Suecia, desde 1957 ya estaba prohibido. En Latinoamérica, Costa Rica, ya desde el 2007, 2008, Honduras, 2012, Uruguay, 2012, Venezuela. Nosotros en el 2015. En este momento creo que en Latinoamérica esta prohibición del castigo físico está consolidada desde la norma. Es muy importante lo que decís de la cultura, porque uno que conoce otros tipos de cultura, bueno, las que, no sé, cualquiera, o las tradiciones de ciertos pueblos, no de los pueblos aborígenes. Estoy hablando de la cultura de los países latinoamericanos, europeos, en donde se sigue aplicando con una forma de corrección esto que decía el pueblo, de la paliza, el golpe, y hay un tema, lo digo porque es una hija de 9 años, que hay cierta tolerancia también. Tiene que haber tolerancia, no, cero, tolerancia cero, ¿no? Exactamente. La prohibición es absoluta. Porque dicen, un poquito, no, un poquito. La violencia en todas sus formas, todas las modalidades. Te cortamos, perdón que te... Está bien, no. ¿Querés agregar algo más? No, pero ahora después se después si hay alguna pregunta. Las últimas, digamos, con poco tiempo, pero bueno, la idea igual es, se tendrá que hacer un encuentro más extenso porque 2 horas es poco. Y todos los temas son importantes, creo yo, que exponemos. Sobre todo Elvira, que hizo el Power y además trabaja mucho sobre el tema de infancia, que me parece que es lo que más aprendí, aparte de familia, con ella, es de la mirada que tiene sobre las infancias. Yo en realidad iba a hacer un pantallazo de la opinión consultiva, entonces voy a ir a puntos específicos, viendo que ya nombraron además a muchas autoras que vienen trabajando sobre el cuidado como derecho humano. ¿Por qué es importante la opinión consultiva? Porque para los que no son abogados, el país le pregunta a la Corte Interamericana sobre un derecho específico, en este caso el derecho a los cuidados. ¿Pero por qué? Y esto lo viene trabajando Pautasi, Feu, bueno, muchas autoras, y se viene trabajando a nivel mundial y en Latinoamérica, el cambiar la mirada sobre el cuidado e incorporarlo como un derecho humano, porque ahí tiene las características de los derechos humanos. Es indivisible, es progresivo, es universal, bueno, y todas las otras características que tienen los derechos. Entonces, no es lo mismo, como recién hablaba del maltrato, que esté en la norma, la prohibición, a que no esté. Esto es igual. Esto es una opinión consultiva, es un paso hacia adelante. Ya, para comentarles nomás, en la pandemia ya se habían dictado algunas resoluciones, decretos de la Presidencia de la Nación, del gobierno de Fernández, con el reconocimiento en la circulación a las personas que tenían a cargo hijos, hijas o adolescentes o personas enfermas o con discapacidad. Ya en el acto, digamos, es donde más se profundizó y se visibilizó. Hubieron campañas, no sé si se acuerdan, porque ya parece que pasaron 1000 años, pero pasaron 2 o 3 años, acerca el Ministerio de la Mujer de Nación trabajó con las universidades, hicimos un trabajo articulado. Claro, y hubieron campañas televisivas, que eso, esta cuestión de quiénes cuidan a los que cuidan, cuánto tiempo se cuida. Por eso yo tomé ese tema, más que nada también puede ser trabajado en el grado, en un seminario que hacíamos de género con la doctora Picón y Sagasta, y en la red de profesoras lo veníamos trabajando, el tema de los cuidados también,
Entonces digo que el ASPO fue un momento en donde se visibilizó más porque dar una autorización para circular en un momento en que nadie podía circular para los cuidados no era poca cosa para nosotros, para nuestro país. Bueno, como dijo hoy Manuela temprano, llegar a la opinión consultiva fue un trabajo no nuestro en mi grupo, sino que es un trabajo a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica, ¿sí? Con las organizaciones de mujeres. Para mí lo primero que se tiene que darle importancia, trascendencia es el tema ese, la consideración de derecho humano. Después, ¿qué grupos están protegidos, digamos, en este en este derecho al cuidado como derecho humano? Y son principalmente las mujeres en el rol de cuidadoras y también de personas que necesitan, requieren cuidados, las niñeces en general y los adolescentes, las personas con discapacidad o con enfermedades que por ahí son crónicas, y fíjense que todo el grupo, digamos, que está en situación de vulnerabilidad o dependencia, justamente tiene esa característica, la dependencia de otro, sea por el momento en que se encuentran transitando su vida, como son los niños y las niñas, o por las enfermedades que padecen o por las afecciones a la salud mental, ¿sí? Entonces la mirada está puesta en ese grupo vulnerable y cuáles son, digamos, las obligaciones del Estado, en este caso argentino, y quiero decir que las opiniones consultivas, aunque se resuelvan para el Estado argentino, también pueden ser invocadas por los demás estados que ratificaron la Convención Americana y los tratados de derechos humanos. Entonces apunta a ese grupo de personas. Hubieron como 3 bloques, yo hice todo el resumen de la opinión porque tiene 130 páginas, pero hay un resumen de 11 páginas que lo pueden buscar en la página oficial de la Corte Interamericana. ¿Cuáles eran las preguntas? Entonces, ¿los cuidados son un derecho humano autónomo o está vinculado a otros derechos? Esa era la primera cuestión a esclarecer. Y es importante, porque si el cuidado está vinculado a la salud, a la educación, y nada más no queda enmarcado individualmente como un derecho independientemente de ellos. Después, ¿cuáles son las obligaciones del Estado para garantizar esos cuidados? Y ahí venimos trabajando también en la Facultad de Derecho, en este curso que les digo de grado. Bueno, los primeros que cuidan son las Se familias. pueden anotar como graduadas. Sí, sí, ese era un curso de grado para ¿Seminario? sí. No, los seminarios son abiertos. Abiertos a todos, generales. Bueno, lo segundo entonces era qué garantías tiene que cubrir el Estado. Y traía esto de que los que cuidan son las familias, también hay servicios de cuidados públicos y privados, la comunidad en general, pero resaltábamos en el seminario qué pasa con las familias que no pueden costear, porque cuidar es tiempo y es dinero, que no pueden costear esos servicios de cuidado. Entonces, Pautasi ya lo había escrito y otras autoras hacía mucho tiempo, entonces retomábamos esa cuestión. ¿Cómo quedan incluidas o excluidas las familias que no tienen recursos? Y acá la opinión trae la obligación del Estado, ¿sí? En donde, tanto en el suministro de programas, servicios, ¿sí? Infraestructura, y al ser una obligación y estar en sede internacional, le conlleva una responsabilidad, ¿sí? Entonces es importante la pregunta. Me encanta que hayan llegado hasta ahí porque parecía lejísimo, lejano, en el 2020. Sí, inclusive no se pensaba que Argentina lo iba a retirar y lo tuvieron como... Hubo un debate sobre eso, Claro. que bueno, lo leí también, Sí. sobre si era o no trascendente o también que cómo se terminaría, digamos, inmiscuyendo, involucrando la Corte en una competencia nacional. Porque claro, en un gobierno que está, digamos, erradicando los ministerios, eliminando los presupuestos y arrasando con todos los derechos, no le convenía para nada que esta opinión saliera, pero al fin y al cabo, por la lucha de las Fue mujeres, estimada fue desde la sociedad civil, como había sido Exactamente. presentada. Es una convocatoria o una consulta, es la segunda que ahí puse con mayor participación de los estados, no solo de Latinoamérica, sino de Europa y África. Si la pueden leer, fíjense que también los africanos invocan sus cartas de derechos humanos y están involucrados. Y la última, que era la que también es trascendente y es la que habló un poquito de Manuela temprano, la invisibilización. Los cuidados no son remunerados muchas veces,
y está en la cabeza de las mujeres. Esto lo paso porque ella ya habló, pero bueno, el marco es, claro, ser cuidado, yo como sujeto, cuidado, que dependo por todas estas circunstancias que hablé, el rol de las cuidadores y cuidadoras, porque están expuestos, y lo van a ver a lo largo de la opinión, en su salud, en sus tiempos, en su autocuidado, quienes cuidan. Imagínense una imagen de cualquier persona cuidando, mi mamá tiene Alzheimer, cuidando a alguien que la cuida, cómo se expone el cuidador o la cuidadora también a esa situación en cuanto a sus otros derechos, el derecho a la salud, al esparcimiento, a trabajar, a educarse. Y lo que dijo hoy también Manuela, el autocuidado. Que lo pasamos rápido, pero es más importante. Claro, porque las mujeres porque vamos, como hoy dijo en el ejemplo, corriendo a cuidar, a hacer, porque estamos obligadas, y las imposiciones de los estereotipos de género y las caras que tenemos, nos olvidamos que nosotros también nos tenemos que cuidar. Porque exactamente, sí, diga. Sí. No, me pensaba también como en... Laura, mi compañera de gimnasio, que viene. No, yo soy maestra jardinera. Y es maestra jardinera, pero es re pero importante. quiere participar porque Soy maestra jardinera y trabaja con la escucha de las personas. Sí, también soy catequista, pero igualmente fuera de eso trabajo con la escucha de las personas en servicios sociales de policía, que es una organización que es un coseguro que de hecho, bueno, por lo piramidal que es policía, es bastante estructurada. Yo estoy escuchando acá un montón de cosas de violencia que, bueno, abarca mucho más también, ¿no? Hay violencia laboral y otro más. Claro, Por supuesto. Yo pensaba en esto del Estado, ¿no? Que también el cuidar para nosotras las mujeres y muchas personas que sufren violencia, no sé si sería económico o no, pero que por ahí están en situación de violencia, quieren salir de ahí y no pueden porque no podrían, por ejemplo, subsistir, irse de sus casas porque X, no sé, están violencia económica, sufriendo un maltrato o lo que fuera. Yo digo, desde ese lugar también que va el cuidado del ser como todo un ser completo, digo, desde dónde nosotros podemos ayudar, porque eso después también, desmenuzando va la violencia infantil, a los chicos, todo, la vicaria, todo lo que aprendió hoy, que abarca la violencia, pero en ese sentido, ¿cómo cuidar? ¿Cómo cuidamos? Podríamos aportar, cuidar a esas mujeres que percibimos que pasa esa situación? Encima es clave. O sea, ¿cómo salir de ahí? El Estado Si te no tenés ayuda, los te medios. contiene, como decís, institucionalmente o desde dónde. A veces también a través de No las puedes redes, salir. que a veces de las redes de contención. de familiar. contención, Claro, que haya. no solamente las redes de contención familiar, las redes que se establecen a nivel de la sociedad. Sí, claro. Hay otra. Pero Este es el momento de ella y no quiero quitar. No, simplemente la mirada de la propia mujer y darse cuenta. Y Claro, lo que dijo Susana. Sí. No, igual podemos charlar porque la opinión consultiva es para charlar, en realidad. Bueno, lo que dice Laura es que se quedan porque dependen económicamente, Claro. quizás o no tienen los medios para, digamos, poder Sí, irse. desde el cuidado de nosotros, por ejemplo, si vos sabés qué te está pasando, que le está pasando a alguien, que vos viste el caso del Alzheimer, de la abuela que tiene que cuidar, a la que cuida, todo. Nosotros, en un caso así también, estamos hablando del cuidado de la persona en general. Hay ¿Qué hacemos? una psicóloga, Silvia Gajón, de acá, que se dedica a investigar el tema de la tercera edad y plantea que el tema de dentro de la familia, la que queda como cuidado son las hijas mujeres. Claro. Y Se transmite por herencia. Y había leído, y no sé, me gustaría seguir viendo, hay dentro del tema de compensación y sucesión, había una propuesta de que en el momento de la sucesión a esta hija que estuvo al cuidado exista en la parte de división una compensación dentro de... Sí, pero Sería hay una una práctica sí. jurídica. Claro. Eso, se podría interpretar. Sí. Que a veces no son las hijas, son las esposas de los hijos. Sí, bueno, pero siempre es una mujer. Pero está bueno lo que vos decís, lo que plantea Graciela está muy bueno,
porque eso significa sortear el procedimiento. Tiene que ver, digo, con la formalización del cuidado. Exactamente. Digo, viste, no era el primero, el primerito, esta mujer que se Sí. quedaba, no hacía su vida. Bueno, Claro. eso, ustedes si quieren saber, ahora vemos algo de los estereotipos, si quieren las mediciones del INDEC, que a veces algunos dicen no sirve, no sirve, pero reflejan bastante los porcentajes de cuidado. En las mujeres cuidamos 3 veces más, y fíjense que si uno las revisa históricamente, las abuelas también, además de, como dice Sí. Graciela, las hijas mujeres, las abuelas también cuidan en un exceso, sí, a los nietos. Entonces, el principio de la opinión los principios son el principio de corresponsabilidad, o sea, los cuidados tienen, además de, desde el derecho de familia, ya el principio existe, ambos progenitores, sea del género que sean, deben cuidar, alimentar y demás, pero en los temas del cuidado en general tenemos a otros actores, como la sociedad civil. Ustedes saben que cuando vamos a un club, esas personas que enseñan un deporte o, como dice Laura, una religión o lo que fuera, también están cuidando de otro modo a esos niños, niñas, adolescentes. Mismo las personas en los centros de día, que cuidan a los adultos mayores, a las adultas mayores. Entonces, el compromiso es desde la familia, pero también la opinión abre, ¿sí?, a la corresponsabilidad social, ¿sí?, y otros grupos. 2 principios que se vienen trabajando también mucho desde las profesoras que estudiaron e investigaron sobre los cuidados, el principio de igualdad y el de no discriminación, que están en la Convención de la CEDAW, ¿sí?, y también en la de Belén do Pará, en todas las convenciones de derechos humanos. Y cuando hablamos de igualdad, en este caso estamos hablando, bueno, de algo de lo binario, porque hablamos de mujer y hombre, pero podemos abrirlo a cualquier cuerpo feminizado, porque cuando no cuida el papá y la mamá no está, también se sustituye o reemplaza por personas que son, sí, pero también del grupo exactamente. Entonces, los cuerpos feminizados también son colocados en el lugar del cuidado. Lo mismo, bueno, ahí ya podemos hablar de discriminación, y la misma mirada se puede dar hacia los niños, porque todos los niños tienen derecho a ser cuidados, y la condición económica, política, social no los puede llevar a no tener acceso a ese derecho, ¿sí?, condicionarlos. Bueno, hay muchas cosas para hablar, mucho tiempo no hay. Yo creo que es importante lo de las obligaciones del Estado, en que en políticas públicas, ahí lo dice la opinión, reformas educativas, algo que hablaba, no sé si Elvira o todas, desde los primeros años, cuando se socializa, que se cambie la mirada, esto de los patrones machistas de socialización, esto que trae también Graciela, de transmitir que la mujer, la hija, la nieta, y así van y siguen cuidando hasta no sé cuándo, digo, en lo femenino, cuidando. La inversión en sistemas y servicios y políticas de infraestructura de cuidados, de ahí también se hace un planteo en varias cuestiones. Una, ¿qué servicios de cuidados tenemos, no? Cuando son niños, ¿qué guarderías? ¿Son todas pagas? ¿Cuánto vale una guardería? ¿Lo puedo afrontar? ¿Qué pasa con esto de que nosotros llevamos a la escuela y resulta que hay paro? ¿Quién cuida ahí? En ese momento, ¿quién cuida? La escuela privada también hace ciertas actividades en donde dejan a niños sin... Y las maestras también tienen una participación, más allá de la educación, en el cuidado, ¿sí? La infraestructura, bueno, el sistema, la opinión invita a que el Estado argentino, después se multiplicará en los otros estados, cree un sistema de medición acerca de estas cuestiones, que se haga un estudio empírico que se tiene que hacer de no solamente quiénes cuidan en números y horas y demás, sino dónde está el servicio de cuidado en la sociedad, en el radio de La Plata, vamos, para recortarlo, ¿sí? ¿Qué servicios de cuidados tenemos? ¿Son públicos, son privados? El Estado, cuando tiene una obligación, la tiene que cumplir, y si no puede incurrir, como les dije, en una responsabilidad. Luego, la opinión habla sobre estos grupos específicamente: las mujeres que cuidan y que deben ser cuidadas, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad o enfermos. Como es muy extenso, ya son las 5:07, no me voy a detener, pero sí quiero rescatar algo que me parece importante, que Elvira lo venía también hablando, en los tipos de familia. Las familias que más cuidan son las monoparentales, y las que en donde la mujer, por lo general, monoparental puede ser mujer o hombre, pero se hace cargo
¿sí? De la familia. Entonces, quisiera que pensemos, esa mujer que cuida 3 horas más, 10 horas más, 20 horas más, ¿cuántos otros derechos no está ejerciendo? Y no estamos hablando solamente del autocuidado, que es primordial, estamos hablando de los derechos políticos, culturales, de la intimidad, la vida digna, porque el cuidado genera, como les dije, tiempo, cansancio, no solamente físico, sino psicológico, ¿sí? La carga mental. Exactamente, el cansancio, porque en las familias monoparentales, no vamos a cerrarlo ahí, pero digo, es donde más se padece eso, porque es una mamá haciendo todo, tipo El silencioso. 300%. Y por lo general es una mamá, la mayoría de las familias monoparentales es un dato del índice del Sí, 2023, sí, sí, la mayoría son a cargo de mujeres. Y exactamente, entonces ahí tenemos un ingreso, exactamente. uno, y uno el que cuida, porque más allá de los regímenes de comunicación, y, bueno, lo cierto es que el que cuida, por lo general, es la mujer. Y también la problemática de las cuotas alimentarias. ¿Quiere decir algo? No, quería preguntarles, ahora que se está debatiendo en la ley de reforma laboral y todo eso, si hay algún proyecto o algo que contemple los cuidados, bueno, esto de si son remunerativos o no, si hay... Con las leyes laborales, que bueno, yo ya me quedé desactualizada porque lo hice en el 2020, hay una cuestión. Primero, la disparidad de los convenios colectivos en las licencias. No hablo solamente de las licencias de por parto, ¿no? Estoy hablando de las licencias en general. Sí. Hay mucha disparidad en los días, ¿no? Hay que avanzar sobre la licencia para los varones u o cualquier otro, digamos, un padre, digamos, Co-cuidador. co-cuidador, quería decir otra cosa. Pero bueno, un compañero o compañera es responsable. Exactamente. Co-cuidador, vamos a decirlo. Yo Sí. algo. Mira, yo hice un curso hace 2 años de cuidados del adulto mayor Sí, y del 100% solamente había un varón. claro. O sea, Cuida a las mujeres. Cuidadoras. Sí. Pero igual hay espacio. Claro, Este espacio. el varón no consigue trabajo de estudio que le lleva a cabo. Exacto, pero aparte nos miramos, ¿quiénes estamos tratando? Exactamente. ¿Quiénes estamos acá en la Comisión de Familia tratando temas de mujeres? ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántos varones hay? Gracias por estar. Un adulto y una persona. Bueno, eso habla también del tema de la socialización, porque cómo transmitimos, o sea, al interior creo yo ahí que, es más, hace tiempo estoy pensando en la violencia simbólica, porque cómo uno se cría en eso, no digo yo, ¿no? Pero cómo se cría en ese modelo de familia que después lo transmite a sus generaciones, está naturalizado que La belleza que uno como abogada también vive en los expedientes Exactamente. de otros colegas por lo mismo. Exactamente. Exactamente. O, por ejemplo, nosotros en la investigación que nos dedicamos a esto, no me voy a dedicar más a esto porque a esto se dedica la gente que ha sufrido abuso, violencia, Claro. como poniéndolo en segundo plano, ¿no? Yo quería Sí. cerrar, después te cuento. Bueno, es bastante larga. Quería de las mujeres una última cosa decir que también les dan preponderancia o le dan importancia a las mujeres que cuidan o que asisten a las personas privadas de la libertad, que es otra película, pero bueno, es importante decir, porque además he trabajado en una unidad carcelaria, que también hay dos caras en esa moneda. Una es que las mujeres son las que asisten a los detenidos, Ahí, en todos los sentidos. de la película ahora, Sí. de la pila. Claro, bueno, la vi hace poquito. Pero también cuando están detenidas, y Pero esto lo- muestran la parte de la... claro, de cómo las mujeres van. Los míos adentro también. Y también las mujeres son abandonadas, les digo, pues estoy en una unidad mixta, Sí. en donde 67 detenidas eran prácticamente abandonadas a su suerte porque no eran cuidadas, en el sentido más amplio, por sus parejas que estaban afuera. Las ¿Sí? mujeres, ¿Se entiende la doble? claro, vieron las mujeres se someten a eso, Claro. a todo ese sistema para cuidar
a su hijo. Igual hay que mirarla con lupa la película porque el enamoramiento de la actriz con la persona detenida me representó por lo menos No, en muchas cuestiones como digamos, dejan pero dejan un mensaje, creo yo, en que la mujer se tuvo que apoyar en un varón que estaba detenido Claro. para sobrellevar la cuestión. Ahí me parece que no coincido mucho, pero hay que ver quién hace la película. Es muy histórica, yo no la vi, pero es como que ella Hace un relato histórico. Sí, no, real, sí, es una historia real, pero está ficcionada. No, pero lo que quise No, Manuela, subliminar de pensar que, les digo porque No, lo la que carta está es diciendo ella es muy que- importante, porque Decilo, Graciela, esto. lo que está diciendo ella es muy importante, porque fuera de toda la historia, lo que yo digo es que en la película lo que refleja es lo que se somete una mujer a la visita, nada más que eso, ese corte. Después, nadie, es decir, las mujeres que están cumpliendo condena, no quedan aisladas, quedan abandonadas porque no se someten a esa visita, ¿me entiendes? Entonces, o las mismas mujeres están diciendo, no quiero que mi madre, mi hermana se sometan para visitarme. Entonces, las mujeres tengamos en cuenta. No, lo que decía de la película es el apoyo que deja, digamos, deja un mensaje en donde la mujer tiene que apoyarse en un varón, No, ¿sí? eso, Que es el que tiene el poder al interior de la unidad carceraria, no sé si me entienden. Bueno, son tipo ese. exactamente, yo tengo que involucrarme con un varón para salvar a mi no, hijo, ¿se se entiende? tomaba nada Ese es más el que- mensaje que entendí yo, por lo menos, capaz No, que estaba medio... yo tomo nada más que el tema de la Discúlpame, no sé si lo mencionaste, también las niñeces pequeñas que conviven con las madres. Yo participé en una investigación donde se preguntaba, y en realidad el deseo de la madre, hasta dónde llega y hasta dónde el derecho de las niñeces de ir a un jardín. Le teníamos ahí campanita. Exacto. Que para Yo yo también penitenciario, pero Yo también. yo pensaba igualmente desde Todos los nenes, Todos por ahí, que los nenes No, pero- están como también privados de Sí. su libertad y después todo una afuera para Sí. esos nenes también salir, porque no es que vos te criaste en un ambiente es largo también. Bueno, ¿quieren que hay una pregunta? No, que también cuando las mujeres por ahí tienen el beneficio de la salud domiciliaria, Sí. están a cargo de niños y tuvieron que dar ese beneficio, quedamos solos también. Sí. Porque no hay otras redes que vayan y asistan a esa mujer. A ver, se está desarrollando igual. Miren, Liberado, Sí, pero no, pues no sé, a nosotros nos cuesta mucho por ahí esto, que le den permiso para llevar a la escuela, traerlos. Ya Ya no sé, ya tenemos que ir medio ¿no? Sería que- Bueno, va a quedar por ahí para otro encuentro desarrollar la opinión consultiva, por ahí vamos a ver si el año que viene, a principio de año, Hablemos. convocamos porque tiene muchos puntos, Sí, tiene sí. muchísimos. Además Y- tiene. Sí, sí. No, a mí uno de los temas en esto que, miren, yo empecé en el 84, vine al colegio y dije que me quería dejar a los temas de niñez por los temas de los chicos y las chicas institucionalizadas, que me parece que es la mayor vulnerabilidad que hay. Empecé a trabajar y bueno, y ahí se creó el Ministerio de Desarrollo Social en el 84 y mi trabajo me dediqué a eso, a recorrer todas las instituciones, nunca trabajé en el organismo de niñez, pero ver qué pasaba con los chicos que estaban y las chicas institucionalizadas. Y que hacían, por ejemplo, 6 meses que nadie los citaba, hermanos separados, historias muy trágicas. Y me encontré con que muchos de ellos eran hijos de mujeres que sufrieron víctimas de violencia. Pero esas mujeres nadie las había ayudado. Entonces tuvimos que trabajar la revinculación. Porque los chicos habían quedado internados, pero habían quedado, eran de 9 de julio, estaban acá. Y para ella era imposible viajar.
Y empecé a trabajar de ahí el tema de violencia hacia la mujer. Y ahí empecé a trabajar, a ver, con Susana, que empezamos a escuchar de qué violencia se trabaja. Y en distintas etapas, y hoy también, vamos escuchando las violencias hacia las mujeres cambia lo que es conurbano, cambia lo que es interior, cambia si es rural, cambia, son distintos. Y ¿saben qué? Cuando empecé a preguntar por qué había tantas instituciones de niños, pero no hay hogares para mujeres, Claro. la comunidad me contestaba, la comunidad juntaba plata para donarle a la casa del niño, al hogar del niño, Sí. y lo que pasa es que si hacemos una rifa para la mujer, no nos compra nadie. En cambio, las instituciones Sí. se formaban, se sostienen y trabajan Tiene una pregunta, doctor. Sí. desde ese lugar. Y no, ¿entienden? Y no hay, en ese mismo lugar hay hogar de niños, hogar de bebés, hogar de esto, hogar de otro, hogar de esto. Y no hay Algo que albergues dice para la opinión mujeres. sobre esto que decís, Graciela, es que la institucionalización tiene que ser la excepción. Siempre lo fue las leyes de Pero te niñez. digo, Sí. no hablo de Sí. de los recursos. Ah, de los recursos ¿Entendés? económicos. Entonces, Sí. y entonces yo veo que Ya terminamos, ¿eh? este parámetro todavía no lo Ya no sé. no lo quebramos en la sociedad. En la sociedad. Tenemos que Cambiarla y tenemos que ir a cuidar. Sí, rápido que Sí. me va a matar las Sí. hijas. No, por favor. Bueno, tengo una pregunta en realidad, pero quisiera hacer un comentario primero. Felicitar al instituto por la jerarquía del panel. Uno no sé, realmente yo pensé, será otra Manuela, no puede ser que esté Manuela. Ah, bueno, sabemos que la traje a todas, pero lo que es un serio, doctora. Y el Estado Es la Manuela auténtica. No, es verdad. Quiero decir que aceptaron la invitación inmediatamente porque me tienen aprecio, nada más por eso. No, la quiero muchísimo. La verdad auténtica. Uno no puede irse de esta reunión de amigas sin irse profundamente transformado, lo digo seriamente. Vos, cuando haces el análisis magnífico de la violencia vicaria, me obligás a mí a escribir un artículo que tengo yo sobre este tema, donde consideré que quizá el tema del animal de compañía era un poco, no digo exagerado, pero digo, bueno, que cubría alguna cosa que no era especial. Y me encanta esa visión que le diste porque me has hecho repensar ahí. Y de alguna manera... Acá tengo la sentencia, si la quieres. Dale, lo voy a mirar. Y gracias. Y de alguna manera todos estos testimonios que han dado todas ustedes nos han transformado, ¿no? Esta escucha sinérgica que hemos hecho desde la transdisciplina nos han transformado, ver las violencias hacia los niños y la familiar. Así que yo agradezco muchísimo a este panel y tengo la pregunta que nos hemos doctora sobre la autonomía como trampa del patriarcado.